Anecdotario, con Luis Alberto Fernández García. Comenzamos. Mariano Palacios Alcocer fue embajador de México en el Vaticano durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Anteriormente, Palacios Alcocer ya tenía experiencia en el tema de las relaciones entre México y la Santa Sede. En 1991, el presidente Carlos Salinas de Gortari le designó a hacerse cargo de los cambios legislativos mediante los cuales se dio reconocimiento jurídico a la Iglesia y se reanudaron las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede. En ese tiempo, Palacios Alcocer era el presidente de la Fundación Cambio 21 del PRI y como tal, se dio a la tarea de darle un andamiaje jurídico a lo que serían las nuevas relaciones con la Iglesia. Lo apoyaron juristas de prestigio como José Luis Soberanes y Diego Valadez, entre otros. Palacios Alcocer sustituyó en el cargo al panista Federico Ling Altamirano, quien se desempeñó como embajador ante la Santa Sede durante el gobierno de Felipe Calderón. Hola, bienvenidos al Patio de los Naranjos para este anecdotario, hoy para la segunda parte de nuestra plática con el doctor Mariano Palacios Alcocer. Doctor, bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Realmente se necesitan, se puede aprovechar muy bien varias horas de platicar con Mariano Palacios porque tiene una vida plena de oportunidades bien aprovechadas. Y entre los temas o la parte de su vida de la que no platicamos y que es muy interesante es su papel como diplomático, como representante de México ante otros gobiernos. Más recientemente, ante un estado fuera de toda clasificación, el Estado Vaticano. ¿Por qué no nos comparte cómo llegó ahí y qué pasa cuando llega un embajador a la Santa Sede? Gracias, Luis. Mi vocación por la política, que inicia desde el ámbito municipal, avanza al ámbito estatal, cubre una etapa importante en el ámbito nacional, tuvo un momento de preocupación y de inquietud por lo que ocurría en la Unión Europea en los años 90 del siglo pasado. Sí. Por eso al inicio el presidente Zedillo, y teniendo una invitación muy amable de su parte para incorporarme a una tarea del país, yo le planteé la posibilidad de ser embajador por primera vez. Me interesaba mucho saber qué estaba ocurriendo con este nuevo ejercicio de organización política en el continente europeo, y era la época en que se había planteado el que hubiera una constitución para la Unión Europea, sí, encargada al expresidente francés, su proyecto inicial. De tal manera que en el siglo pasado tuve la oportunidad por primera ocasión de ser representante de México frente a un país extranjero, la República Portuguesa. En el arranque del gobierno del presidente Peña, tuve la oportunidad de ser embajador ante la Santa Sede. Yo tenía el antecedente de haber trabajado en 1992 presidiendo una comisión redactora del proyecto de reforma constitucional en materia eclesiástica que abarcó los artículos 3º, 5º, 24, 27 y 130. Fue el año en el que el presidente Salinas decide otorgar el reconocimiento jurídico a las iglesias y derivado de este reconocimiento y personalidad jurídica de las iglesias, hubo una serie de reformas que en cascada, para poner en consonancia el marco constitucional, se dieron. En materia educativa, por ejemplo, permitiendo que los particulares o las corporaciones religiosas pudieran impartir educación sometiéndose a los planes y programas oficiales. En el artículo 5º, prohibiendo la existencia de las corporaciones y el voto religioso por considerarlo nugatorio de las libertades. En el artículo 24, garantizando el carácter laico del Estado, pero reafirmando el principio de que el Congreso no podría aprobar ni restringir la obligatoriedad de alguna religión. Y en el artículo 27, permitiéndoles tener los bienes inmuebles necesarios para cumplir con su misión. Esa reforma, viene a normalizar una serie de prácticas que teníamos y que se simulaban como... Se decía que había un mundo virtual y un mundo formal en el marco constitucional. Sí.
no existían relaciones diplomáticas en virtud de que México hasta ese momento no había determinado el reconocimiento o no, como no lo ha hecho nunca, de un Estado o de un gobierno extranjero, los principios básicos de la cláusula Estrada y otros. Pero vino a ser la normalización de las relaciones entre el Estado y las iglesias en plural, con un énfasis particular con la Iglesia Católica. Con este antecedente fui invitado a participar como embajador ante la Santa Sede, que como bien lo indicas, Luis Alberto, es una institución sui generis de derecho internacional público. Es en este sentido una persona de derecho internacional público que participa en los organismos internacionales como actor o como observador. Y México en aquel 92 se planteó el dilema, planteado por una parte por la Iglesia mexicana, que tenía que ver con el reconocimiento de derechos a la Iglesia y a los ministros de culto, y por otra parte el entonces delegado apostólico Girolamo Prigione, que planteaba simplemente la relación entre los estados al margen de la regularización de las relaciones de las iglesias con el Estado mexicano. Planteándole las dos alternativas al presidente Salinas, dijo, pues no tenemos por qué optar, podemos por una o por otra, podemos aceptar las dos, y así fue como se hizo. Por eso cuando en el año 2013 soy propuesto para ser embajador de México, el último acto del pontificado de Benedetto XVI, el último día de febrero, con el matasellos de la Secretaría de Estado del cardenal Bertone, antes de las 20 horas que concluía el mandato de Benedetto, de acuerdo a su licencia, el último beneplácito que otorgó el Estado mexicano fue a la propuesta mexicana. Y curiosamente, el primer embajador latinoamericano que le presenta cartas credenciales a su santidad Francisco, tuve la fortuna de ser yo. Y también primer papa latinoamericano. Y primer papa latinoamericano. Entonces, esa etapa del año 2013 al año 2016 fue una etapa intensa, porque no podemos olvidar que un año antes, en 2012, había venido su santidad Benedetto XVI a León, a Silao, y cuando se plantea en el pliego de instrucciones, es del conocimiento público que cuando se designa un embajador para cumplir una misión ante otro país, se le da un pliego de instrucciones. Estas son las prioridades que el Estado mexicano te encarga en tu misión. Correcto. El número 1 era reiterar y materializar la invitación que el presidente Peña le hizo al Papa Francisco para que visite México. Entonces, si el Papa había venido el año anterior, era muy difícil que el Papa viniera en años posteriores, porque el Papa tenía invitaciones para visitar 150 países. Sí. Cuando yo platico con esto en la presentación de cartas credenciales con Francisco, muy atento, acaba de pasar un accidente que hoy se conmemoran 6 años de la muerte de Manuel, mi hermano, con algunas otras personas. Y esto fue 3 días después. Incluso el gobierno me dijo, si quieres, regrésate para que estés en los funerales. A mí me parecía que no había nada más que hacer, sino cumplir con mi deber, dado que el hecho deseable era irreparable, la vida de un hermano muy querido. Entonces el Papa fue muy atento en ese sentido y yo le reiteré la invitación y me dice con ese tono así muy porteño, me dice, pero che, si yo voy a México, antes de ir a China o a África, los negritos o los chales me sacan los ojos. A México el Papa ha ido todas las veces que han querido. Entiendan ustedes que soy el Papa de una iglesia universal. Sí. Cuando después platico con el cardenal secretario de Estado, me dice, embajador, México ha recibido 6 veces, 5 veces materialmente y 1 vez con las reliquias de manera virtual al Papa. Acaba de ir el Papa el año pasado. El Papa es el sucesor de San Pedro, sea quien sea. Ustedes acaban de recibir al Papa. Le decimos, sí, nomás que queremos que vaya el Papa Francisco, que es latinoamericano. Y esto fue una tarea muy larga que finalmente se materializa en el mes de febrero del año 2016. Que la Iglesia Católica Mexicana es una iglesia grande dentro del mundo, ¿no? Yo diría que la Iglesia Católica dentro del mundo católico, que es universal, tiene 2 segundos lugares, que al estar en 2 segundos lugares pasa en buena medida a ser primero. Numéricamente solo es mayor Brasil. Y desde el punto de vista del cumplimiento del dogma, se dice en Roma que solo es superada por Polonia. Pero después de Polonia, en el cumplimiento y en la religiosidad popular está México, y desde el punto de vista numérico, después de Brasil está México.
con la peculiaridad de que en Brasil hay un sincretismo religioso muy fuerte derivado de la práctica de las culturas y las religiones africanas, donde se dice que los esclavos traídos del África por los portugueses eran católicos de día y eran paganos de noche. Sí, claro. Hay que acomodarse con una ideología dominante fuerte que tiene el Estado en sus manos también. Y una vez, además de esos pasos formales propios de la diplomacia, ¿qué nos puede platicar del Vaticano? ¿Cómo es el mando de la Iglesia? ¿Qué peculiaridades? Porque pues es una institución que ahora mismo también está cambiando, quizá menos de lo que debería, ¿no? Porque está sufriendo, en este mundo más transparente, pues salen también sus miserias. ¿Qué pasa ahí adentro? Bueno, yo creo que hay una peculiaridad que se percibe con mayor claridad viviendo, digamos, en el contacto cotidiano con lo que es la curia romana y el mando de la Iglesia Universal. Primero tendría que decir que la Iglesia pues es una institución que tiene más de 2000 años y que ha mantenido un mando vertical y que ha sido una iglesia de varones. Aunque sus destinatarios sean la especie humana en su conjunto en todos los rincones de la tierra, de acuerdo al mandato de Cristo a sus apóstoles, la verdad es que los evangelistas aprobados son varones, los ministros de culto son varones y el gobierno de la iglesia lo realizan varones. Pero es una institución que hay que valorar en su doble dimensión de ser el asiento para el ejercicio temporal de los poderes espirituales de la Iglesia y ser el gobierno universal de una Iglesia con un profundo contenido teológico y que tratan de ser administradores de una ética universal, la ética del cristianismo adoptada por los católicos. Siendo una institución política de 2000 años, les puedo decir que es una institución política admirable, por su eficacia, por su organización, por el ejercicio del mando y por la prudencia y la firmeza para la ejecución de las instrucciones. No quiere decir que no haya inconformidades ni que no haya conflictos, pero tratándose de personas, los que gobiernan la Iglesia Universal, altamente preparados, capacitados, entrenados y que llegan a los mandos de mando después de los 70 años de edad. Son personas que tienen una visión de mayor serenidad en relación a las pasiones del poder mundano. La Iglesia ha tenido en los últimos años 3 constituciones. Tuve oportunidad de estudiar el proceso de las constituciones y el Papa Francisco se planteó renovar la 3ª constitución que fue hecha por el Papa Juan Pablo II. Sí. La última constitución vigente data de los años 80 del siglo pasado y se propuso reformarla creando una comisión de cardenales. No ha sido posible que lleguen a un acuerdo. Para la anterior reforma se llevaron casi 20 años en los trabajos preparatorios y se realizaron varios sínodos y varias reuniones para que al fin se pudiera aprobar la Constitución. Nosotros que ahora vemos reformas en 2 días. Cuando nosotros vemos que la Constitución se modifica a una velocidad vertiginosa, siendo una Constitución rígida, pues aquella que es una Constitución donde el único constituyente es el pontífice, sí, donde el que dicta las normas, aplica las normas, ejecuta y sanciona a los violadores de las normas y se remite el derecho de imponer o perdonar las culpas, es el pontífice, pues eso te hace ver que es un sistema jurídico unipersonal que en algunos rasgos se parece a algunos regímenes autoritarios que nos quedan cercanos. Pero como institución política funciona bien porque es un gobierno entre pares, entre los obispos de las 5.200 diócesis que hay en el país. Y es curioso advertir que su santidad es depositario de 7 investiduras, algunas de carácter teológico, otras de carácter jurídico, otras de carácter eminentemente pragmático y religioso. Es obispo de Roma y por lo tanto toma posesión, una vez electo papa, de su diócesis, que es la iglesia de San Juan de Letrán, San Giovanni en Laterano. Es el primado de Italia,
Por lo tanto, el episcopado italiano no tiene un presidente que sea electo por ellos, sino el Papa asume este carácter. Es el sucesor de San Pedro, por lo tanto, digamos, el ministerio petrino que se inicia con San Pedro tiene 269 sucesores hasta llegar a Francisco. Pero el Papa también tiene una investidura de carácter terrenal. Es el soberano absoluto del Estado de la Ciudad del Vaticano. Y con este personaje es con el que teníamos relaciones diplomáticas. No con el sucesor de las sandalias de Pedro, no con el obispo de Roma, ni con el pontífice máximo de la Iglesia Universal. Dentro de sus 7 investiduras, la investidura política, que es la que tiene que ver con el mando de la Iglesia en su espacio terrenal como miembro de la Comunidad de Naciones, es con la que el Estado mexicano sostiene relaciones, y en esa rendija es en la que hay que establecer relaciones diplomáticas. Quisiera saber, abajo del Papa, en el mando cotidiano, ahora se ve lo que quizás siempre ha existido, que hay bandos, partidos, diferentes tendencias, grupos poderosos, poderes económicos. ¿Eso cómo lo observa un...? Vaya, es que también usted es un embajador peculiar, es un embajador informado y curioso. No iba nada más a la diplomacia. ¿Y qué observó ahí de las relaciones humanas reales? La Curia Romana es una institución que se establece en la Iglesia con una finalidad: apoyar al Papa al cumplimiento de su desempeño espiritual y material. El Papa se auxilia por 47 organismos, entre dicasterios que equivalen a secretarías de Estado, desde un secretario de Estado, un secretario de Finanzas, etcétera. Luego, comisiones pontificias para el estudio de asuntos peculiares. Luego, hay organismos auxiliares como las academias científicas, las academias de ciencias, las academias de ciencias políticas. Se auxilia de organismos financieros como el ASPA, esta Asociación para la Protección de los Bienes Inmuebles de la Santa Sede, y ha tenido un banco desde la época de don Ambrosio, que en ocasiones se le llamaba Banco Ambrosiano, y ha tenido, digamos, un sistema de financiamiento con un presupuesto que se publica y con un ejercicio de gasto y con una forma de recaudación que se denomina el óbolo de San Pedro, que serían las cuotas o las limosnas que se dan en el mundo. Que sí fluyen. Y que fluyen dependiendo del Papa, dependiendo del momento, dependiendo de los temas de las iglesias, y teniendo como principales digamos, iglesias particulares de financiamiento a la Iglesia Universal, las iglesias de los Estados Unidos, de Alemania, de Francia y un poco de España. Estos óbolos o estas cuotas, estas limosnas han decaído considerablemente y el Vaticano hoy tiene déficit en algunas cosas. Por otra parte, el Papa se empeñó en darle transparencia a las cuentas del Banco Vaticano y puso a disposición por primera vez de la Procuraduría italiana a sacerdotes o funcionarios del banco que habían cometido supuestos hechos delictivos en territorio italiano o lavando dinero de la Comunidad Europea en las arcas del Banco Vaticano. El argumento histórico era que, siendo una potestad soberana igual que el resto de los estados, los asuntos internos los resolvían por sí mismos y no necesitaban de la colaboración de otros estados. Francisco dijo que esto era un anacronismo, y así un reconocido financiero vaticano llamado Nuncio Ascarano tuvo que renunciar, y algunos de ellos han sido puestos a disposición y encarcelados por lavado de dinero. De las 17.500 cuentas que tenía el banco, Luis Alberto, por un ejercicio de racionalidad, de que tuvieran una vinculación directa con las obras de evangelización o con obras católicas o obras pías, solo quedaron 13.500. Y 4.000 cuentas fueron canceladas, casi todos de inversionistas italianos de la isla de Sicilia, para no ser más explícito. Bueno, y luego, ¿cuándo toma la decisión de regresarse a México? Hay un evento adicional que quisiera comentar. Sí. Porque la diplomacia más entrenada del mundo es la diplomacia vaticana. Sí. A ver, por ejemplo, el Instituto Matías Romero, pues no llega todavía a 50 años de existencia, ya quisiéramos que los tuviera, pero la Academia Diplomática de la Santa Sede tiene
más de 300 años de formar diplomáticos. La formación de los diplomáticos no es como en otras profesiones liberales, de que si alguien considera tener vocación para desempeñar algún ejercicio profesional, un oficio, levanta la mano, compite, si pasa las pruebas se inscribe. Allá es un ejercicio del voto de obediencia. Y por obediencia los obispos proponen a la academia sacerdotes jóvenes, ellos deciden que su perfil debe ser integérrimo, con una integridad cabal. No deben ser las gentes más lúcidas ni los descendientes de Einstein, sino las gentes que tengan mayor predilección por la obediencia a la política y al Papa. El que levanta la mano para entrar a la academia automáticamente es desechado. Entonces, de los 110 o 120 nuncios, solo 1 o 2 no pasan por la Academia Diplomática de la Santa Sede. Esto ha sido, por ejemplo, en Irlanda, cuando se presentó un conflicto con un cardenal irlandés que fue acusado de pederastia, sí. Durante el sínodo del año 2013, y entonces se nombró a un nuncio, que era un diplomático irlandés católico. La Iglesia le pide que sea nuncio para resolver el problema con la Iglesia irlandesa. Entonces, esto de la diplomacia. Yo concluí mi misión prácticamente con la visita del Papa, y nosotros tenemos, digamos, como término de las misiones, nunca menos de 2 años, porque se considera un agravio para el país receptor, y tampoco más de 3 o 4 años, porque se considera que se crean intereses o se cae en cierta poltronería o se considera que se tienen las relaciones y el conocimiento, y entonces baja la intensidad de la misión. Vale. El principio básico de la diplomacia es la rotación, y aquí hay 2 teorías. ¿Qué se quiere? ¿Tener especialistas en áreas, en regiones o en países, o tener expertos en las cuestiones globales o en las cuestiones universales de la diplomacia? Y México ha procurado tener expertos en los organismos multilaterales que llevan temas científicos o peculiaridades muy específicas de orden regional, y ha tenido también diplomáticos que son expertos en regiones del mundo o en relación con países que tienen una visión estratégica para México por diversas razones. Pero utiliza también una tercera vía, que son los diplomáticos de la política interior, o las designaciones no diplomáticas, que están perfectamente justificadas en virtud de que es potestad del presidente designar a los embajadores y cónsules generales y facultad del Senado su ratificación. Habiendo cumplido estas 2 cuestiones, el tiempo y el cumplimiento del pliego de instrucciones, llevar el diálogo al más alto poder, al más alto nivel, el presidente de la República fue en 2 ocasiones al Vaticano y vino el Papa. Trajimos al cardenal Pietro Parolin para analizar los temas de migración, cuando estaban los temas candentes de los menores centroamericanos no acompañados y que estaban siendo apresados en jaulas en la frontera norteamericana porque los tribunales administrativos de los Estados Unidos estaban saturados. Sí. Entonces, en esa coyuntura vino el secretario de Estado Vaticano. Y fue su primer viaje al extranjero, cosa que no era muy normal, con la peculiaridad de que Pietro Parolin había estado acreditado en la delegación apostólica en la época de la Reforma, y tuve la oportunidad de conocerlo como segundo de Prione en los años 90 y 91 del siglo pasado. Vino también el presidente de las academias diplomáticas, y el canciller Meade fue 6 veces. Fueron 12 de los secretarios de Estado y el Procurador General de la República, y fueron más de 25 gobernadores de las entidades federativas, es decir, el diálogo político al más alto nivel se llevó a cabo. Entonces, habiéndose cubierto estas 2 cosas, en el año 2016 regresamos habiendo cumplido satisfactoriamente la misión. Misión cumplida. Misión cumplida. Muy bien, pues se nos ha agotado nuevamente el tiempo. Yo quería, otro día invitamos al doctor porque quisiera... Es muy interesante también, como rector, enfrentó una defensa de la autonomía de un gobernador que parece que entraron fuerzas policiales al campus, en fin, esa es otra historia, nada más que no se puede resumir a Mariano Palacios. Muchas gracias. Gracias, Luis Alberto. Y gracias a todos ustedes.